Y estamos de vuelta en secuencia inicial y entró Pablo Berkovich al estudio. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Estoy muy intrigada por tu columna, porque yo te voy a decir las cosas que vi de tu columna. Sí. Helbart, pymes y contrato social. No me spoileé. No sé a dónde vamos, no sé de dónde venimos. No me spoileé. Entra en Helbart. Todo esto va a entrar acá. Contrato social. Todo en a un uno. bar. Explícame. Hoy vamos a hablar en Marca Argentina de los empresarios argentinos. Vamos a hablar de las empresas nacionales. ¿Por qué? Porque el viernes pasado, el 16 de agosto, fue el Día del Empresario Nacional. Todos lo festejamos. Y quiero hacer... Vieron que soy bastante proempresario en el sentido de que entiendo que hay que conducir al empresariado, porque compartimos también un poco, hay una encuesta que me mató a mí, que es el votante del peronismo, Sí. históricamente y más ahora, no está a favor del empresario. O sea, el concepto de empresario para el votante del peronismo, en diferentes encuestas quali, es negativo. Claro, es como que asocian empresario con la derecha. Exacto. Mañeto. Es eso, claro, totalmente. Si ustedes les digo, ¿los empresarios son buenos o los empresarios son malos? Y a ustedes les va a sonar una especie de Empresarios. bueno, eso es de Milei. Eso es de Milei, Eso que es te de dice Milei. cazan en un zoológico. Claro, ahora lo que está pasando es que tanto los liberales, tanto los mileístas, como el peronismo, sorprendentemente, está en contra del concepto del empresario. Lo cual es un problema. Es un gran problema. Primero y principal, es un problema, además es un problema, cuanti, es un problema histórico también. Y estratégico. Es un problema estratégico sin dudas, por supuesto Y que es sí. quizá más un concepto más de izquierda. Más de la izquierda que del peronismo. Yo creo que sí, pero más allá de eso, si vos vas a la historia del peronismo, y por eso Martu recién nombró a Helbart, bueno, porque es el Día del Empresario Nacional, el 16 de agosto todos los años, por la Confederación General Empresaria, Económica, en realidad, la CGE, que se creó el 16 de agosto de 1952. Obviamente muy apoyada esa CGE por Perón, por Juan Domingo Perón, que tenía en Helbart... A ver, Helbart, para que se den una idea... Era un tipo como quién. Esperá, Cristina Kirchner, en el lanzamiento de su libro Sinceramente, dice que Helbart es su ministro de Economía favorito de toda la historia argentina. Fue ministro de Economía, Helbart, acuérdense, de primero Cámpora y después Perón. Cámpora, Astil y Perón, ¿sí? Claro. Fue ministro de Economía de ellos. Fue el ministro de Economía que eligió Perón en el retorno de él después del exilio. Bueno, ¿por qué? Porque además de elegirlo como ministro de Economía, lo eligió también como puente con Lanusse. Era su persona de confianza. Y la historia de Helbart es maravillosa. Helbart salió de Polonia en el 30 y pico, antes de la Segunda Guerra Mundial, como mi abuelo, como mi Un primo bisabuelo, nuestro. claro, totalmente, como bisabuelo, como Claro. todos los parientes, o muchos de los parientes que vivimos acá en Argentina. Salió justamente de Polonia y llegó a su niñez, adolescencia, acá a Argentina. ¿Qué se puso a hacer acá cuando llegó? Fue Cuentenic. Mi bisabuelo también fue Cuentenic. Cuentenic era una especie de vendedor ambulante, vendedor de la... Ahora le diríamos un trabajador de la economía popular, pero era un vendedor ambulante. Era vendedor ambulante y empezó justamente a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y bueno, terminó siendo un empresario importante de Catamarca, de Tucumán y demás. Y lo que empezó a pasar... ¿De qué fue actividad? Que era actividad, primero comercio, después hotel, después se metió en industria, terminó asociado después a Madanes, Enfate, justamente, y a Aluar después, a los grandes empresarios de la Argentina. Bueno, Fate Aluar, una de las... Aluar también, una empresa muy importante de insumos de aluminio, de insumos difundidos. Pero lo más importante es el costado de la gremial empresaria de Helbart. ¿Por qué? Helbart empieza a organizar a los empresarios. Empieza a pensar en esto, empieza a pensar, para Perón es muy importante que los empresarios acompañen el movimiento peronista. No solamente por esto que decís vos, Martu, es muy importante para el peronismo las empresas estratégicamente y demás, sino que también es importante para los empresarios sentirse parte de un movimiento que los beneficia. Si yo les describo cuál es cuantitativamente la actividad de la industria en los gobiernos peronistas y en los gobiernos antiperonistas, y a los empresarios les fue muy bien con los gobiernos peronistas, y muy mal con algunos gobiernos antiperonistas. Le fue muy mal, por ejemplo, con Macri a los empresarios. De vuelta, a los empresarios les va mal, pero no solamente a los pequeños y medianos empresarios. Les va mal a los grandes empresarios con Macri. ¿Y qué pasa ahí? Ahí hay un problema cultural.
de los empresarios en contra de los gobiernos peronistas. Porque, che, soy empresario, me va bárbaro, la junto en pala en los gobiernos peronistas y después no apoyo a los gobiernos peronistas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí está el vuelto ideológico capaz del... claro. Bueno, claro. estás en contra mío y estoy en contra tuyo. Y bueno, y claro, por eso justamente hay un vuelto ideológico de, che, ¿por qué el peronista, por qué nosotros, por qué yo encuentro ahora compañeros y compañeras peronistas que hablan mal de las empresas y de los empresarios? El lunfardo, ¿no? jodete. Claro. Y bueno, Si me tiran tiro. y claro, Sí. es así. Después hay algo cultural, por supuesto, que también hay que trabajar, pero bueno, Helbard era muy consciente de eso. Y Perón, por supuesto, también era muy consciente de eso. Entonces Perón lo que hizo fue llamar a Helbard desde el exilio y apoyarse muchísimo en él para su vuelta. De hecho, este fin de semana yo estuve en la casa Gaspar Campos de Perón, Sí. en Vicente López. Impresionante que el que compra la casa para Perón es Helbard. El que compra esa casa en donde va a vivir Perón antes de mudarse a Olivos, Ajá. antes de mudarse a Olivos como presidente, es Helbard. O sea, le tenía tanta confianza a Helbard y es impresionante que una persona que fue elegida por Perón para ser ministro de Economía y elogiado por Cristina Kirchner como el mejor ministro de Economía, no tenía ni primario completo. Uno piensa en los Caputo de la vida, uno piensa en los Sturzenegger, en los que llegaron a ser ministros, Martínez de Oz, todos con posgrados y posgrados y posgrados en Harvard. Martín Guzmán, sí. ¿Cómo? Sí, Martín está, Guzmán. bueno, Martín no Guzmán podía dejar de también, pensar en obviamente, Martín Guzmán. pero lo cierto es que el mejor ministro de Economía para muchos economistas fue una persona sin primario siquiera. Lo que terminó pasando con Helbard es que, bueno, en el 52 funda la CGE, en el 55, con la Revolución Libertadora, Fusiladora, como quieran llamarlo, la CGE fue intervenida. Sí. En el 58 vuelve a aparecer la CGE con Frondizi y se hace bastante fuerte. Y en los 60 empiezan a pensar con la CGT una especie de pacto social. ¿Y por qué digo con la CGT? Es la CGT de Rucci en ese momento. Empiezan a pensar justamente una alianza entre empresas y trabajadores, entre el empresario y el trabajador. Justamente ahí empiezan a pensar un pacto social. Perón se apoya muchísimo en Helbard y Helbard empieza a crecer, empieza a organizar a esos empresarios. De hecho, hay una foto interesantísima de que también es para ver la gran notoriedad que empieza a tomar Helbard en su gabinete, en el gabinete de Cámpora, cuando es elegido presidente. Si ven, bueno, esta es la foto, si la ven bien apaisada, van a ver que a la izquierda de todo, el primero que está a la izquierda de todo, ahora vamos a ir a hacer un zoom. Ahí viene el primero que está a la izquierda de todo. El pelado. Es López Rega, Claro. que era secretario de Bienestar Social en su momento. Después pasa a ser López Rega, obviamente el secretario de Estado más importante de toda la Argentina, con María Estela Martínez de Perón. Fue secretario privado de Perón y después de María Estela Martínez de Perón. Y después, obviamente, fundador de la AAA, de la Alianza Anticomunista Argentina. Al lado de él está Helbard, ministro de Economía de José Ber Helbard, ministro de Economía de Cámpora en ese momento, particularmente una persona que nació, creció y se formó en el comunismo. Okay. O sea, ahí estaba con el justamente fundador de la AAA, José Ber Helbard, que Perón decía que era comunista, pero decía que era el que tenía las ideas más justicialistas de todos. Entonces Peronism. también... ¿Cómo? Peronism. Y bueno, la cuestión es que No lo entenderías. además Helbard, cuando empezó a ser ministro de Economía, le trajo a Cámpora y después a Perón todas las relaciones que con el Partido Comunista había hecho con la Unión Soviética, que justamente empezaba a ser muy fuerte en el mundo, y también con Cuba. De hecho, es la primera exportación fuerte que hace Argentina a Cuba de la mano de José Ber Helbard. Todos esos contactos los hace a través de Helbard. Empieza a pasar también que después, obviamente, con el crecer de con el pasar de los tiempos, lo que termina pasando es que Helbard vino con un modelo de desarrollo apoyando el trabajo y la producción, viene a bajar la inflación, había caos inflacionario en ese momento, venía del proceso dictatorial militar de antes, y lo que termina pasando es que efectivamente Helbard baja muchísimo la inflación, la baja a la mitad, la estabiliza en un año. Y en un año también hace crecer los salarios y genera un acuerdo de precios y salarios para estancar los precios y hacer crecer los salarios. Por eso justamente Cristina dice que es el mejor ministro de Economía de todos los tiempos. ¿Qué pasa después? Después lo que pasa es que, y acá quiero hablar un poquito de esto, muere Perón.
Muchos dicen, es la economía estúpido, como la frase tan conocida en Estados Unidos que hizo ganar a Clinton las famosas elecciones contra Bush. Bueno, Cristina en un acto también dice, es la política estúpido. Bueno, claro, cuando muere Perón, todo ese acuerdo de precios y de salarios, todo ese acuerdo con la CGT, que lo que hace es dejarle en una posición bastante incómoda a Rucci, que termina justamente costándole la vida, porque Rucci termina justamente cerrando pisos salariales por debajo de lo que le pedían los trabajadores. Montoneros vio eso como una traición y bueno, obviamente lo mató en ese momento. Fue bueno, tremendo lo que pasaba en ese momento en términos políticos y sociales, pero lo más importante es ver justamente cómo cuando no tenés orden político, lo que termina pasando es que todo ese orden económico se empieza a derrumbar. Lo que pasó fue que López Rega siempre lo dio a Herbert por su pasado comunista y cuando muere Perón aprovecha y empieza a serrucharle el piso para que se vaya. Efectivamente se va y cuando se va viene el tan conocido Celestino Rodrigo con el Rodrigazo y bueno, eso ya es historia que conocemos. Rodrigazo, caos inflacionario, dictadura militar y la dictadura militar lo pone justamente como ministro a un enemigo íntimo de Helbert, que es Martínez de Oz, y hace que Helbert se exilie en Estados Unidos. De vuelta, Helbert tenía muy buena relación con Estados Unidos y con la Unión Soviética y Cuba, se exilia en Estados Unidos y muere al año siguiente, muere en 1977 exiliado en Estados Unidos. Es como la segunda o tercera vez en el programa que vamos a hablar de la tercera posición. Sí, ya lo mencionamos mucho. Bueno, a ver, la figura de Helbert es importante porque en Argentina uno puede hablar de si hay empresarios buenos, si hay empresarios malos, pero lo importante es hablar de la conducción empresaria. Muchas veces lo hablamos acá también. En Argentina tenemos instituciones bastante débiles, instituciones débiles en términos de cámaras empresariales, gremial empresaria y demás. En Brasil, por ejemplo, por una cuestión de mercado interno también, las cámaras empresariales son instituciones muchísimo más fuertes. Es decir, los vaivenes que te pueden dar, los famosos péndulos que pasan en todos los países, sobre todo latinoamericanos, las instituciones te los atajan un poco. Si Bolsonaro quería hacer lo mismo que está haciendo Milei ahora, que lo intentó hacer de hecho, la UIESPI, la Unión Industrial de San Pablo, muy muy fuerte, le puso un freno y dijo, no, espera, acá estamos nosotros, acá estamos los empresarios brasileros y te vamos a marcar la cancha y te vamos a poner un freno. Acá eso lo vemos en muchos momentos algo difícil porque las cámaras nacionales nuestras, la gremial empresaria nuestra, todavía es bastante débil. Por eso la importancia de hablar del Día del Empresario Nacional, pero hablar también de la dirigencia empresaria para hablar justamente del futuro de las empresas argentinas. Helbert, además, en este pacto entre las empresas y los trabajadores, trataba de instalar el famoso 50-50. El famoso 50-50 era justamente cómo se repartía la riqueza. Cuánto iba para los trabajadores y cuánto iba para las empresas. Cuánto iba para el capital y cuánto iba para el trabajo. Lo cierto es que recibe en vez del 50-50, cuando recibe la economía, Helbert la recibe con un 38-35 para los trabajadores y el resto obviamente para el empresariado, y él quería en un lapso de unos 10 años llegar al 50-50, ese era su objetivo. Estaba encaminado hasta, por supuesto, que pasó lo de el Rodrigazo, que terminó con una inflación mediante, con una devaluación mediante también, con él pulverizó el salario de los trabajadores. Ahí vamos a ver un último gráfico para justamente ver esto del 50-50. ¿Qué pasó? Esto es particular. ¿Qué pasó desde el 2003 al 2020 con esta repartija entre salario o trabajo y empresas? Bueno, ahí van a ver cómo crece el azul, cómo se invierte al principio en el 2003 lo que va para las empresas, que es el naranja, y lo que va para el trabajo, que es el azul. Esto es maravilloso porque ven cómo se cruza al principio. Al principio cuando llega Néstor. ¿Cómo se invierte? Exactamente. Y cómo se invierte después en el 2019-2020. Ven cómo se empareja en el 2017-2018 ya con Macri. Y cómo cruza. Cómo empezó arriba en el 2003 y cómo termina arriba en el 2020. Cuando Cristina habla de los salarios más altos en dólares durante su gestión, en este gráfico que estamos viendo sería la más alta del azul. Exactamente. Sí. Eso estamos marcando 2012, más o menos. 2012, 2013, ahí vas a ver justamente. 2013, Entonces vas a ver ahí, y 2014 te diría, que es el salario justamente más alto en dólares de toda Latinoamérica. Ahora,
si vos ves el principio de Néstor Kirchner, vas a ver justamente cómo los salarios también estaban abajo, ¿eh? Porque esto no muestra salarios en dólares, ¿sí? Claro. Es otro gráfico, pero no importa. Los salarios en dólares con Néstor estaban bajos. El tema es que había conducción política después, lo importante de vuelta de, bueno, lo tuvimos a Perón en su momento, lo tuvimos a Néstor en otro momento. La conducción política hizo que también de dónde veníamos y hacia dónde íbamos, te permitía tener salarios relativamente bajos en dólares, pero justamente en crecimiento. Entonces Néstor lo que hizo fue agarrar un salario en dólares, bueno, destruido, con una inflación una inflación baja, pero con una desocupación del 25%, que era un montón, empezar a bajar eso y paulatinamente hacer que los sueldos crezcan en dólares. Yo ahí tengo una pregunta, digo, para o que pensemos juntos, o si tenés una opinión formada, te la pregunto, que a mí me generó muchas dudas, sobre todo en el último gobierno. Sí. ¿Cuál sería el ámbito que están buscando estos empresarios para discutir la coordinación precios-salarios? Digo, ¿cuál es el ámbito? ¿Es el Consejo, que no caminó demasiado, no tuvo mucho vuelo? ¿Es el Ministerio de Trabajo? ¿Dónde quieren discutir? ¿Dónde debería discutirse eso? Es que lo cierto es que está muy atomizada también la gremial empresaria. Vos ahora tenés a la UIA, tenés a Cegera, a la CGE, tenés también a ENAC, tenés a IPAPYME, tenés un montón de gremiales empresarias que no tienen esa conducción tan definida. Está todo fragmentado. Si vos también, recién escuchaba, por ejemplo, la entrevista a Rossi, que te hablaba también, obviamente siempre habla de unidad, habla justamente de empezar a generar esas alianzas necesarias. Hablamos recién del 2003, bueno, antes del 2003, en el 2002, tuviste la figura, por ejemplo, del Vasco de Mendiguren. Claro. El Vasco de Mendiguren lo que hizo en el 2002 fue generar esa alianza entre sindicatos y trabajadores, entre empresas, iglesia, peronismo, radicales. El Vasco de Mendiguren se juntaba en su casa, antes de que cayera el gobierno de la Rúa, con radicales, con la iglesia, con los sindicatos. Empezó a generar algo que después dice, bueno, en sus libros dice el Vasco de Mendiguren, no hubiésemos podido hacer lo que hicimos en el 2003, en el 2002 y después Néstor en el 2003, si todos, los sindicatos, la iglesia, los radicales, los peronistas, los comunistas, todos estábamos sentados en una misma mesa e íbamos para adelante justamente con un objetivo en común. Bueno, algo que un poco después siguió haciendo, porque yo recuerdo al Vasco en estos últimos años Sí. recientes, yendo al coloquio IDEA, Sí. digo, no es algo que él dejó de hacer, ¿no? Pero Totalmente. sí cambió el contexto. Y bueno, pero Helbard, justamente, volviendo a la figura de él, intentaba hacer eso. Por eso sus relaciones con la Unión Soviética y con Estados Unidos, por eso sus excelentes relaciones con los radicales, por eso sus excelentes relaciones con el comunismo, con algunos sectores del peronismo, con la iglesia también. Claro. Entonces, ahí se estaba gestando algo que después terminó siendo este pacto social, después obviamente interrumpido por el Rodrigazo y por la dictadura. Qué distante todo me parece hoy, ¿no? Como posibilidad de un acuerdo, de un pacto social, de gente en una mesa. Está imposible, está Es todo conducción- roto hoy. Es que es conducción política, porque también lo que decía Perón es que cuando vos tenés muchos peronismos, no tenés peronismo. Claro. Y es un poco lo que está pasando ahora. Ahora vos tenés un montón de líneas. Si yo ahora te pregunto qué línea con respecto a el empresario tiene, no sé, Grabois o Moreno o el culfismo o Sí, claro. hay un montón de peronismos, hay un montón de líneas. Entonces, cuando vos tenés un montón de peronismos, y es muy posible que no tengas peronismo. Bueno, vamos a ver si se rearma algo. Yo le pregunté a Rosy. Che, Sí. viste que a veces en las parejas ¿Y? hay que separarse o hay que estar unidos. Digo, depende. ¿En qué estamos? No fue muy tajante con la separación tampoco. No, por eso. No. Pero vamos a seguir preguntando y vamos a ver hacia dónde vamos. A ver qué pasa. Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos.